Mirá, sobre todo lo que vi hace un rato que está compartiendo esta mesa y quiero su observación. Bueno, primero entender lo que pasaba con los ferreteros, con el kiosco. Yo estuve con Patricia Bullrich el sábado, estuvimos en Moreno. Hay que ir a ver lo que pasa, porque si no, uno no entiende. Si vos vas a Moreno, vos ves que los huevos, por ejemplo, el comerciante ¿qué hace? Desarma el maple y los vende de a dos, ya lo tiene empaquetado de a dos. La gente compra de a dos porque el pollo, el precio es por 100 gramos. Ya estamos en esta situación. ¿Pollo por 100 gramos? Sí, el precio está por 100 gramos. Y cuando vos hablás con... hay un chino, hay un autoservicio ahí cerca de la estación de Paso del Rey, me decía, la gente ya no te dice, quiero tanto de... Te dice, dame 300 pesos de algo. No dame tanto, no te va por el peso, sino por la cantidad que tiene el billete. Y ahí al trueque dame es un paso, 300 ¿no? pesos de huevo, dame 300 pesos... Porque es decir, se cambia la unidad de medida. Trocar, digo, decir, es una palabra... La unidad de medida no es lo que vas a consumir, sino los escasos pesos que tenés en el bolsillo. A eso se ha llevado, pero es absolutamente lógico. Basta ver que el billete de más alta denominación de la Argentina son este número 2,30 dólares. Entonces estás en esto. Uno dice, el problema es el dólar. O sea, el billete máximo vale 2 dólares, claro, ¿no? El problema no es el dólar, el problema es el peso. Claro. El dólar es el dólar. El problema es qué hicieron. ¿Y detrás de eso peso, hay un problema económico o político? Es un problema, antes que nada es un problema de las muy malas decisiones económicas. Ellos tienen una mala estrategia, nunca tuvieron el plan. El presidente Fernández se ufanó siempre que a él no le gustan los planes de la economía, nunca tuvo un plan, por lo tanto el resto de los actores de la economía no sabían qué hacer, porque si no tenés un plan, si el Estado es el que tiene que indicar un rumbo general, no lo indica, nadie sabe cómo verse, pero además sobre esa mala visión, muy mal instrumentado. Acá hay economistas de prestigio, pero digo, simplemente no acompañaron con lo que se llama el crawling peg, es decir, con la devaluación mensual, la inflación. Entonces generaron de nuevo un atraso cambiario sobre el atraso cambiario. Después tenés estas correcciones que pasaron estos días. Ahora, cuando tenés correcciones, inmediatamente el mercado tiembla y puede entrar en pánico. Es decir, además de una mala visión, hay daño autoinfligido por mala praxis. La verdad que Massa ha sido un pésimo ministro de Economía. Un mal ministro de Economía. Es decir, es una visión que es mala, además la ejecuta muy mal. Lo que vamos a ver ahora, en instantes, con la documentación que trajo Hernán Lombardi, es un hecho que todavía no se conoció en su dimensión. Es la sospecha, lo decimos así, o podemos utilizar el condicional, porque creo que es lo que corresponde a esta altura, de que llegó un avión ruso directamente a Calafate. Vamos a ver el documento, ahora seguramente lo vamos a poner en pantalla, porque ustedes le están pidiendo un informe. Este es uno de los documentos. Cuente la historia porque el otro documento enumera, a ver si es este... Sí, enumera los elementos que ustedes dicen o le están pidiendo al gobierno que responda. ¿Es verdad que la aeronave rusa de matrícula tanto ingresó en territorio argentino y descendió en la ciudad de Calafate entre el 20 y el 24 de abril del 2023? O sea, hace poquitos días. ¿Es verdad que la aeronave de la Air Company Rus matrícula 73.550 partió desde Moscú, evitando el ingreso en territorio europeo y haciendo escalas en Casablanca y San Pablo? ¿Es cierto que la aeronave rusa, la misma por supuesto, solo estuvo en territorio argentino por un plazo menor de 48 horas? Datos declarados ante las autoridades de migraciones de los pasajeros de la aeronave Air Company Rus Jet matrícula RA 73.550. Bueno, son los datos que ustedes están recopilando. Y allí hay más preguntas. ¿Es cierto que las oficinas de aduana y migraciones en el Calafate fueron abiertas específicamente a efecto del arribo de esta aeronave? Indique si la totalidad de los pasajeros que ingresaron al país egresaron cuando dicha aeronave abandonó suelo argentino. Detalle los bienes declarados en aduana por los pasajeros rusos, entiendo. Ahora se lo preguntamos a Lombardi, va a ampliar todo, y detalle el listado de bienes que forman parte del cargamento ingresado al país por esta aeronave rusa. Esto es muy sospechoso y se conoció ayer a última hora, ¿no? Lombardi, cuéntenos, por favor. Bueno, nosotros veníamos siguiendo este tema desde el domingo.
Ahí está lo que estamos viendo, es la foto, el primer... Ahí vemos la aeronave. ¿Cuál es? Las dos. La de adelante, primera, la de adelante. La de adelante es... Perdón, Sí, hago un sí. paréntesis. Mientras está por llegar el avión que compró el presidente, 25 millones de dólares, mientras hay una investigación en curso sobre otra compra de aviones. O sea, el tema de los aviones, los vuelos privados... Y acordate del iraní. Del avión iraní, el de Entrasur. Acordate de Antonini Wilson. Antonini Wilson, Antonini Wilson. los vuelos, yo estoy pensando, desde los vuelos de Scioli, en su momento, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los vuelos de Massa, indicados en este canal por Pañic, vuelos privados, que se hacen y se pagan muchísimo dinero. Bueno, los vuelos siempre generan sospecha. Y en este caso es una novedad porque el avión es ruso y va al Calafate. El avión es ruso, si le ampliáramos un poco vemos que es... la matrícula empieza con RA, que son los aviones rusos. Salió no del principal aeropuerto, que es Sheremetyevo, en Moscú, sino en otro aeropuerto. Evitó el continente europeo, hizo Casablanca, Sao Paulo, el Calafate. El Calafate es un aeropuerto que es internacional desde hace poco tiempo, pero que, como cualquier de estos aeropuertos, que no recibe Calafate no recibe vuelos de línea internacionales, vuelos regulares. Tiene, obviamente, su oficina de migraciones y su oficina de aduanas. Entonces nosotros decimos, ¿sabían? El Estado argentino, preguntas, ¿habían pedido este vuelo al espacio aéreo internacional para entrar al suelo argentino? Ustedes saben que la soberanía se proyecta sobre los cielos. Sí, yo me haría una primera pregunta, perdónenme, Sí. ¿no? La primera pregunta es, ¿qué hace un avión ruso en Calafate? Esta es una pregunta, ¿no? Todo es absolutamente raro y además es un avión ruso. El vuelo sale... Si es un avión turístico, Sí. bueno, entonces... 48 horas estuvo. El turismo, si vos te venís en un avión privado, este vuelo sale, si uno entra en los manuales de alquiler, $600.000 y de vuelta. $600.000 y de vuelta es aplicarle la tarifa horaria, los 20 horas de vuelo que tienen desde Casablanca, evitando el territorio europeo, obviamente, los problemas de Rusia con la guerra. Vinieron. ¿Quiénes vinieron? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Cuál era la carga? ¿Cuál era la carga? Pasó por aduanas. Hay una declaración, para tener tranquilidad a los argentinos, hay una declaración de aduana. Los pasajeros que llegaron son los mismos pasajeros que se fueron. ¿Cómo lo detectan curiosidad ustedes, también. Hernán, ¿cómo detectan? No, las redes sociales. Las redes sociales muy activas. Pasó al periodismo. Después nosotros empezamos a buscar algunas cosas propias. Por ejemplo, el avión de acá se fue a Asunción del Paraguay. Si vos mirás, hay un vuelo a Asunción del Paraguay. Si me dice Ciudad del Este, ya es bien. Claro. No, pero fueron y volvieron. El de Entrasur, ¿se acuerda, no? El que entró al Sí. espacio aéreo con los iraníes estuvo en Ciudad del Este, ¿no? Por eso Lugar en donde opera, entre otros, Hezbollah, ¿no? Por decir un dato nada más al pasar. Pero yo digo, sin alimentar más suspicacias que la que el hecho da por sí mismo, Sí, sí. el Estado Nacional tendría que informar ya, porque ¿cuánto tarda en saber si sabían o no que entraba? Porque el personal de aduana tiene que haber ido, el personal de migraciones tiene que haber ido. ¿Qué había ahí? ¿Quiénes son los pasajeros? ¿Qué trajeron? ¿Quiénes ¿Qué vinieron? trajeron o qué se llevaron? ¿Y qué sospecha manejan ustedes, Hernán? No, nos parece que hay una relación... No, es en el Calafate, capital nacional del kirchnerismo. Digamos, yo agrego datos, no puedo tener certezas. Nosotros somos tipos serios. El doctor López Murphy y yo, que presentamos esto, somos tipos serios. Pero no podemos dejar de marcar que tienen que informar a la población inmediatamente. El informe lo pide usted y Ricardo López Murphy. Le piden al presidente que explique... Al jefe de gabinete. Al El jefe de gabinete, que es el que dirige la administración de Argentina. Pero esto tendría que salir ya, porque de nuevo, si pasaron o no la lista de pasajeros, tiene que estar. La que entró y la que salió. El escáner, pasaron carga por el escáner, hubo carga acompañada, pero además hubo carga dentro del avión. Cuando llegaron y cuando se fueron, se fue la misma cantidad. ¿Por qué hicieron? Bueno, habría explicaciones porque fueron a hacer Asunción del Paraguay aparentemente a hacer combustible. Fueron y volvieron. Y después, en Asunción del Paraguay, lo que está claro, porque ahí sí informó, la autoridad paraguaya informó. ¿Es un avión de qué tipo? Este es un Bombardier 6000, es como, estos son los que llaman Global Express. Es un avión de 11.000 kilómetros de alcance, de autonomía. Es un avión que tiene un techo muy alto, de 60.000 pies. Sería un jet ejecutivo de muy alto rango. De muy alto rango. Repetime, perdón. Sería un jet ejecutivo, un jet privado
para vuelos privados, pero de muy alto rango, de muy alta prestación. Es decir, que están llegando, hay No, conexión con Rusia en medio Learjet- del conflicto que Rusia tiene con No, es Ucrania, un ¿no? hiper Learjet. Es un Learjet, por eso digo, un Learjet 60 no puede ir de Buenos Aires a París directo. Este avión cruza el Atlántico y hace vuelos directos. Tiene gran autonomía, tanto ese como el 650. Lo podemos tienen gran ver el avión, autonomía. estaba la imagen, ¿no? Además, Si lo- es, si lo es un podemos ver. avión de porte Ahí está. para un jet ejecutivo, es un avión de porte grande y con mucha autonomía. Esto es Calafate. Sí. Acá está el avión. Es un chiche Repetimos, sofisticado. se Sí. piden informe porque llegó un avión ruso que no vino a Buenos Aires o fue a Calafate. Si como uno puede, las primeras informaciones informales, porque el gobierno argentino todavía no informó, dicen que no vinieron más de 4 pasajeros. Este es un avión depende de la configuración, entre 14 y 20 pasajeros podría tener. ¿Por qué vinieron 4? ¿A qué vinieron, no? ¿A qué vinieron? ¿Se entrevistaron con alguien en el Calafate? ¿Por qué no hubo- Pudieron, uno puede poner más suspicaz. ¿Con puede- quién se reunieron? ¿Con quién se reunieron? ¿En dónde se hospedaron? Bueno, por eso, ¿te das cuenta que te aparecen todas las ¿La preguntas? información de Paraguay hay precisiones de eso, de pasajeros, por ejemplo? No, porque a Paraguay fue solamente la tripulación. Todo indicaría que Paraguay fue la tripulación. Se habla que están los 2 pilotos, que un copiloto y un personal, creo que una En azafata, el contexto, usaron los Cargan nafta toalets, y vuelven para acá. En el hicieron contexto, combustible y volvieron. en el contexto donde están llegando muchos rusos a Argentina. Hay que decirlo también. En un contexto- Ustedes recuerden lo que pasó con muchas mujeres que vienen a... El avión, perdón, a dar a luz aquí. Fue a Paraguay a hacer combustible y volvió, Y volvió. a Calafate. No, a Buenos Aires. A Buenos ¿no? Aires. Donde el mundo está conmovido por la guerra. El mundo que está hablando de la guerra, ¿no? De la guerra. Sí. De las restricciones de la guerra. Ustedes saben que, como dato adicional, Moscú recibe muy pocas aerolíneas ahora. Creo que Turkish Airways y alguna más. Las aerolíneas internacionales, debido a la guerra, están volando muy pocas a Moscú. Pero digo, las conexiones, si yo pensara, las conexiones rusas, la vacuna Sputnik, toda la sospecha de la vacuna Sputnik, Sí. todo lo que pasó alrededor de la vacuna Sputnik, las conexiones tradicionales del kirchnerismo con la Federación Rusa, las relaciones muy profundas entre Cristina Kirchner y Putin, bueno, esto merece un esclarecimiento. Yo no queremos De decir- mínima, ¿no? De mínima, por De lo menos mínima. rápido. Pero vos te das cuenta que todo podría decirse Sí. mientras estamos hablando. Sí. Porque si hay informe de aduana lo sabés, Hay- la lista de pasajeros la sabés, no tenés que hacer una investigación. Si muchachos, publiquémosla. Al menos hay 3 organismos que tienen que tener el registro, que son Sí, sí. la Migraciones, la aduana y la PCA. Los 3 tienen que tener la lista de lo que había en el avión. ¿Pasaron por el escáner los equipajes? por eso. Por eso te das cuenta. ¿Están filmados los...? Bueno, toda esa información tiene que aparecer. Ahora, hay una reunión en Juntos por el Cambio muy importante, la cumbre de los presidenciables, ¿no? Va a estar Bullrich, va a estar Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri. Está también, y después algunos de los asesores, digamos, que serían Ritondo, De Andrés, Angelini, Santilli, pero los importantes son los presidenciables más Macri, mañana. ¿Qué se va a decidir, Lombardi? Anticípenos, le pedimos eso nada Yo creo más. que ante nosotros, ante una situación de enorme conmoción como tenemos los argentinos, Sí. que esta conmoción económica social se termina a trasladar a lo político, nosotros vamos a mostrar claramente que existe un plan, que hay una salida para la Argentina, que va a ser dura, que va a ser difícil, pero que nosotros somos gente sensata y responsable y que estamos palpando el día a día de lo que pasa. Yo recién te decía con Patricia, estuvimos en Moreno. Ahora termino esta reunión y nos vamos a Pilar también con Patricia Bullrich. ¿Ahora? Sí, ahora, termino acá, es a las 4 de la tarde en Pilar. ¿Qué van a hacer en Pilar ahora? Con Vamos Bullrich? a caminar por la calle, hablar con los comerciantes y tener un acto al final. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy al lado de la gente. Pero va a haber un comunicado, porque esta es una reunión clave. Ese tiempo que no se daba, la última creo que fue por Zoom. Yo no creo que sea importante los comunicados hoy, lo creo que más puede haber. Y aparte es importante porque es el reencuentro entre Macri y Larreta, después de lo que fue la pelea por la ciudad. Pero entonces nosotros decimos, tenemos discusiones internas y las discusiones las discutimos adentro, pero hacia afuera, hoy como nunca, mostremos que en el PRO y en Juntos por el Cambio hay una alternativa seria, porque yo he vivido algunas crisis en mi vida, francamente, he vivido algunas crisis. Lo peor que pasa, es lo que ha hecho generar Alberto Fernández y Cristina Fernández, es que no hay rumbo, no hay piloto, no hay futuro. Esto es lo peor. Por sobre que la gente compra los huevos de A2, por sobre eso decís, y además voy a estar peor.
Y no, entonces nosotros tenemos que generar, con todo el esfuerzo que significa nunca mentir, como dice Patricia, verdad, verdad y verdad, es decir, hay una alternativa posible de cambio en la Argentina. ¿Va a haber alianza del sector de Bullrich con Milei finalmente? No, nosotros podemos tener mucho... Digo, se sumó Espere hace poquito. Y todavía se está decidiendo, pero bueno, él lo comunicó en su Sí, hay una incorporación. Sí. Pero pensamos que en la provincia de Buenos Aires es el lugar donde él puede hacer un aporte. La provincia de Buenos Aires... No, y él estaba de algún modo Pero hay que pensar en la provincia de Buenos Aires, porque hay que entender también una cuestión básica del poder en la Argentina. Vos podés ganar una elección presidencial, pero tenés que ganar la provincia de Buenos Aires. Es importante darle a Kicillof la madre de todas las derrotas en la provincia de Buenos Aires, porque los cambios son tan imprescindibles que es muy difícil después de gobernar si tenés a alguien que alienta que te tiren 12 toneladas de piedras desde la gobernación de la provincia. Entonces nosotros los aportes en la provincia de Buenos Aires son particularmente importantes. Nosotros pensamos además que la necesidad de empezar a dar certezas. No podés dar un plan de gobierno total, pero sí algunas cosas. Por ejemplo, vas a tener que ir al déficit cero prácticamente el primer día. Porque nada más que por esto, por los billetes, agarra la billetera. ¿Y cómo, Hernán? Porque es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Sí, pero nosotros lo tenemos muy estudiado. El equipo encabezado por Luciano Laspina lo tiene muy estudiado. Empecemos a hablar de las empresas públicas, que explican casi un 2% del déficit, empezó a explicar de las transferencias a las provincias, empezó a hablar de los subsidios. Vos tenés una cuestión que podés ir. Correcto. Ahora, las medidas absolutamente... A eso tenés que ir rápido. Tenés que ir rápidamente, lo más rápido posible, con una consistencia macroeconómica, a la unidad del tipo de cambio. No tenés que ir a unidad del tipo de cambio. Si no, ¿por qué no hay dólares? Y porque tenés un desdoblamiento feroz y encima les pones retenciones. Y hoy habla Cristina Fernández de Kirchner, lo interrumpo un minutito, quiero la opinión de Hernán Lombardi, porque Romina Wiener nos va a contar cómo están las inmediaciones allí del Teatro Argentino, donde Cristina Fernández de Kirchner hablará en algunas horas. Romina. Sí, Hugo, buenas tardes. Así como lo estás anticipando, a la tarde se espera la palabra de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. Están cerradas las inmediaciones al teatro, está afectada la circulación en varias calles como la 12, 53, 11, 54, 10, 50... Además, a partir de las 15 horas se cierra el corte entre calles 7 y 50, 7 y 54. Ahí son todas avenidas con números. Los padres que tengan que ir a retirar a chicos que están ubicados en el Colegio San José solo van a poder ingresar por calle 11 porque todo el perímetro que contábamos está afectado, está totalmente cerrado. Esto genera demoras y congestión en la zona, además de un movimiento bien intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata en sentido hacia el sur, Hugo. Excelente. Bueno, ahí estamos viendo, va a haber una movilización. Sí. No, es muy interesante para que la gente lo mire, que ahí tenés el programa de la clase magistral de Cristina, que lo estábamos leyendo. Sí, hacemos un zoom, si fíjate, querés, ¿no? ahí tenés. Porque recordemos, el gobierno manda la comitiva, el gobierno que armó Cristina Fernández, ¿no? Manda una comitiva al fondo para pedirle dólares. Sí, pero lo está mandando el ministro de Economía, al que el kirchnerismo y Cristina Fernández se está abrazando como única salida electoral, que crees, si es que existe alguna para el Frente de Todos. Y fíjate que mientras pasa esto, la Argentina circular, el FMI, su histórica receta de inflación y recesión. O sea que el FMI es el culpable de todo, porque ahora está esa narrativa. Fragmentación política y concentración económica lo dice el Frente de Todos. Claro. Es interesante que el Frente de Todos hable de fragmentación política. Esto, ¿no? Que decía Feynman ayer lo escuché, ¿no? Esto de todo tiene que ver con todo, que es parte de una argumentación para sostener la narrativa kirchnerista. Tiene ahora al fondo como el responsable, viste que era el Apero Macri, el Apero la guerra, bueno, ahora es el Apero el fondo, todo es culpa del fondo. Sí, pero al fondo el Banco Mundial y el BID son todos organismos multilaterales de crédito, le estamos pidiendo que nos den más plata ahora. Por eso. No que nos den no que renegocien la de Macri. En estos 20 en los términos en los que habla el kirchnerismo, que manden más. Claro. Que adelanten todos los vencimientos y en lo posible que manden cada más. día más, ¿no? Claro. Lombardi, se cumplen 20 años del nacimiento del kirchnerismo. Algo hay que decir porque hay un acto y está Cristina. Es un punto clave. Sí. La señora es la vicepresidenta de la Nación. Sí, claro. Sí, es la armadora del proyecto. Entiendo que gobierna, ¿no? Porque pareciera que es una opinóloga más de afuera del gobierno, la que armó el gobierno. Pero me interesa mucho tu punto, Hugo. A ver. Porque son 20 años. Porque nosotros podríamos explicar este fracaso, y aquí sí me lo puede hacer. Y dicen, bueno, nos salió mal el chico este que pusimos. Alberto Núñez nos salió así, qué sé yo. No era muy capaz, no confundimos. O podría uno atribuirle el problema a las
y ahora a la claridad de la justicia que ella cometió actos delictivos. Antes era sospechosa de cometer actos delictivos, ahora es una delincuente. Pero nos quedaríamos cortos. No es lo que hay que analizar. Por eso son las anécdotas. Es 20 años de kirchnerismo. 20 años de este modelo nos trajeron hasta acá. Porque si no, nos quedaríamos en la anécdota y ella en el próximo tuit, me equivoqué con Alberto. ¿Y si probamos con el Pichichi? ¿O si probamos con Massa? Digo, no, hay que entender que toda la matriz política de un país cerrado, de un país subsidiado, de un país del sector público avanza sobre el sector privado. Ese es el problema en Argentina. El mal diagnóstico y las malas ideas del kirchnerismo. Yo digo, el ocaso del kirchnerismo es el ocaso de sus ideas. No es solamente ella condenada. Aparte, ella gobernó con inflación del 20%, 25, 40 algunos años, sin el FMI marcando la receta. Es decir, esta receta del FMI recesiva e inflacionaria no pasaba, no estaba el FMI y pasaba igual. Había recesión y había inflación. Por eso, pero es tan importante, Gabriel, que de esta elección tan dolorosa y todavía podemos ver cosas peores, la verdad. Meses duros, todavía faltan, ya estamos durísimos, todavía faltan meses durísimos. Saquemos las correctas lecciones. La correcta lección es ella cometió delitos graves de corrupción. Pero el problema más serio aunque es que defendieron un modelo donde no importa el mérito, no importa los incentivos, no importa que seas emprendedor, un modelo chato, planes para todos, un modelo inviable en el mundo. ¿Te preocupa después de diciembre si gana Juntos por el Cambio o si gana la oposición, cualquiera sea su lógica, la reacción que puede haber de los sectores que hoy están viendo la crisis pero no están saliendo a la calle como en otros gobiernos no peronistas, digo, sindicalismo, movimientos sociales? Bueno, pero yo digo, los compañeros sindicalistas, nadie se pone colorado. Vos mirá la cantidad de paros que le hicieron a Macri, la cantidad de paros que le hicieron a Alfonsín, la cantidad de paros que le hicieron a De la Rúa. 14 paros a Alfonsín. Acá no hubo medidas de fuerza. Cuando tenés la caída del salario, la caída de las jubilaciones más grande de la historia de la democracia argentina. Digo, hay una complicidad, han perdido tanta legitimidad. Porque de nuevo, vos me decís, está lleno de sindicalistas ladrones. No todos, para no seamos justos. Pero sobre todo lo que son todos, es que ahora no, porque por suerte al lado de Patricia hay un movimiento sindical distinto y nuevo, defienden un modelo que termina expulsando a la gente del trabajo. Está bien, pero aunque no tengan esa legitimidad que decís, el 11 de diciembre o el enero, marzo del año que viene, si las cosas no son como ellos pretenden, pueden salir a la calle igual y te generan un problema igual. Gabriel, yo creo que si hay algo que aprendimos es ciudadanos movilizados, inteligentes, alertas, preocupados por el presente y por el futuro, con una líder que tiene carácter y convicción. Si nosotros pensamos que esto lo va a hacer solamente la líder con carácter y convicción, es imprescindible. Pero no tienen que estar todos. No digo en la calle peleándonos con los tipos. Claro. Digo, estar claros, cuando a tu hijo lo educan y te das cuenta que lo están adoctrinando en una dirección, hay que salir y marcarlo. Cuando en la unión empresarial del barrio o en la sociedad de fomento dicen cosas que son abiertamente, que tienen que ver con la demagogia y no con el cambio, hay que denunciarlo. Necesitamos una sociedad movilizada, si no, no cambiamos. Esto antes que nada es un cambio cultural. Antes que nada es un cambio cultural, si no, no va a funcionar. Y yo estoy